Bien, feliz sábado. Que Dios nos bendiga. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a ver cómo podemos... Aquí que no veo muy bien. Pero bien, el estudio de hoy tiene que ver con el tercer y último elemento que se encontraba dentro del arca del pacto. Y ahí encontramos también un mensaje que junto con los 10 mandamientos, junto con el maná, que simboliza el alimento espiritual, también es un mensaje de verdad presente que debemos conocer y comprender. Pero evidentemente necesitamos conocer el contexto de por qué llegó la vara de Aarón allí. Sabemos que las tablas del pacto llegan allí porque el Señor las escribe y se le dice a Moisés, le da la orden, colócalas allí, simbolizando lo que estaba en el cielo. También vemos que el maná fue como que Dios alimentó a Israel durante 40 años y Dios le dijo, coloque una porción allí para que quede testimonio. Y era un símbolo de ¿quién? De Cristo, que es nuestro maná. Como una prueba. Como una prueba. Y también lo hace con la vara de Aarón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó la vara de Aarón allí? Bueno, primero vamos a leer un versículo que nos va a decir que todas las cosas que estamos estudiando de esta historia son relevantes para nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, y vamos a leerlo rápidamente hasta el final, que es el versículo del 1 hasta el versículo 11. Primera de Corintios 10, del 1 al 11. Vamos a leerlo para que veamos que toda la historia de Moisés en el desierto, o del pueblo de Israel en el desierto, es importante y relevante para nosotros. Dice, porque quiero, hermanos, sí, 1 Corintios 10, 1. ¿Por qué no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? ¿Y todos en Moisés qué? Continuamos. ¿No? Sí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Si sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas críticas para amonestarnos a nosotros y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Hay dos versículos clave. El primer versículo ya lo leímos, el versículo 6 y luego el versículo 11. El versículo 6 dice, estas cosas acontecieron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. O sea, que la historia de Israel en el desierto, Dios la dejó escrita en la palabra como figura para nosotros. Y el otro es el versículo 11 que dice, estas cosas les acontecieron en figura, vuelvo a repetir la palabra, o ejemplo según la versión. Y son escritas para nosotros en quienes los fines de los siglos han parado. Es decir, que esta escritura o esta historia es especialmente para nosotros los que estamos en la última generación. ¿Para qué? Para que no cometamos los mismos errores que Israel cometió. Y por tanto, las mismas vicisitudes, las mismas tentaciones, los mismos ataques que ellos tuvieron, vamos a tener nosotros en el siglo final, en la última generación. Por eso es que es importante para nosotros entender esto, porque esa historia se está repitiendo. ¿Y qué historia se está repitiendo? Bueno, vamos a hacer rápidamente un paralelismo para que podamos entender
justamente al contexto, ¿no? El contexto de por qué la vara de Aarón está allí. La vara de Aarón está allí y vamos a encontrar eso en el libro de Números, capítulo 17, versículo 10. Ahí vamos a encontrar la orden, cómo llegó la vara de Aarón a estar en el arca del pacto. Números, capítulo 17, versículo 10. 17:10, ¿no? Uh-huh. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no muera. Ahí está. Miren la palabra que usa. Se guarde por señal. Señal. O sea, la vara de Aarón se guardó allí por señal. Y esa señal sigue siendo señal hoy día, en el último tiempo. ¿Señal para quién? Dice, a los hijos rebeldes, para que cesen sus quejas sobre mí. Entonces, ¿cuál era la rebeldía por la cual surge esta vara de Aarón y que Dios colocó allí como señal en el arca del pacto? Bueno, la rebeldía la encontramos, vamos hacia atrás, a Números capítulo 16, un capítulo antes. En el versículo 1 encontramos el comienzo de esta historia de la vara de Aarón. Rebelión de Coré. De Coré, sí. Dice el versículo 1, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Tatán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces se nos habla de 3 personas, Coré, Datán y Abirán. Y se dice que ellos tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. O sea, ellos lograron persuadir 250 líderes. Y esos 3 estaban liderando esa rebeldía, ese, por así decirlo en términos modernos, este golpe de Estado. Esto era un golpe de Estado. ¿Por qué Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto? Acuérdense que Dios le había dicho a Abraham que su nación, que sus hijos estarían como 430 años esclavos y sufriendo en Egipto. Entonces, cuando Dios llama a Moisés, y Moisés se une con Aarón, los libera de la esclavitud que tenía el faraón. Acuérdense que los guió por el desierto, Dios los guía a través de Moisés y Aarón, inclusive también estaba María, y luego les da la ley en el monte de Sinaí. Y luego, inclusive, también aparece en la historia bíblica que el suegro de Moisés, llamado Jetro, cuando ve a Moisés cómo está atendiendo al pueblo, le dice, mira, tienes que organizar el pueblo, porque todos no pueden pedirte a ti consejo, porque te vas a angustiar. Entonces, Moisés, por consejo de su suegro, pero obviamente siguiendo la aprobación de Dios, organiza al pueblo en jefes de 100, jefes de 50, establece los 70 ancianos y hace un orden en todo el pueblo, se establece un orden, una organización. También vemos que habían intentado después de eso entrar a la tierra prometida, mandaron unos 2 espías, trajeron un falso informe, 10, solamente 2 dijeron sí podemos, la gente no creyó, pero Dios los condenó, dijo, bueno, como ustedes no creyeron, ustedes no van a entrar, solamente van a entrar sus chiquitos, la nueva generación, exacto. Entonces, este es el contexto, porque entonces Coré, Datán y Abirán, y muchos de ahí, como estamos viendo, 250 líderes del pueblo, estaban descontentos con esa decisión que se había dicho de que no iban a entrar a la tierra prometida por su incredulidad y por su murmuración. Había ya un orden que Dios estableció con Moisés. Ellos se rebelan contra ese orden. Ellos quieren establecer un nuevo orden, una nueva organización. ¿Y qué dice en el versículo 3? Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Números 16, versículo 3. ¿Qué fue lo que dijeron? Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Ahí está. Ellos codiciaron
el puesto que tenía Moisés y Aarón, y querían ellos también tener esa misma altura, o ese mismo cargo, o esa misma organización, y se dijeron, basta ya de esta organización, no la queremos más, ustedes se están elevando por encima de los demás. Moisés se echó sobre su rostro, y vino el desafío, porque dice el versículo 6, que habló Moisés a Coré y le dijo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo lo hará llegar así, y al que él escogiere, a él llegará así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Como ya dijimos, una rebeldía. Un grupo de líderes no están conformes con el liderazgo de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón eran como los fundadores del pueblo. Eran como los pioneros del pueblo de Israel. Porque lo sacan de la esclavitud y lo organizan. Entonces, ellos no estaban de acuerdo con estos pioneros, con Moisés, con Aarón. Se levantan en rebeldía, quieren otra organización y no estaban, y lo que los motivaba también era la sentencia que se les había dicho de que no iban a entrar en la tierra prometida. Entonces ellos hacen toda esta revuelta y Moisés le dice, bueno, Dios va a mostrar cuál es el orden con el que él está. Porque en este momento hay el orden original, antiguo, y el nuevo orden, que es una orden rebelde, que es un orden de este grupo de personas. Entonces, dice en el versículo 11, miren cómo Moisés, en el versículo 11, discerniendo contra qué estaban ellos luchando, les dijo esto: tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, Moisés está diciendo, miren, ustedes piensan que se están oponiendo a Aarón o a Moisés o a mí, pero realmente se están oponiendo a Dios, porque la pregunta es, ¿quién colocó a Moisés allí? ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Moisés del desierto donde estaba con las cabras, o con las ovejas y las cabras? Dios. Y le dijo, ve y libérame a mi pueblo. ¿Quién? Dios mismo. El que le dio la vara o le dio los milagros fue Dios mismo. El que le dijo a Moisés, y estarás junto con Aarón, tú serás para Aarón como Dios y Aarón será boca y hablarán a Faraón, fue Dios mismo quien llamó a Aarón y puso a Moisés junto con Aarón. O sea que Dios llamó a ellos dos, los eligió. Elegido. Dios los había elegido, exacto. Y a través de ellos el Señor hizo todo lo que ya hemos descrito, liberó a Israel, los llevó por el desierto, les dio la ley en el Sinaí, organizó al pueblo, los envió a los 12 espías. Todo eso lo había hecho Dios por medio de Moisés. O sea, realmente no era Moisés era la cara visible, pero realmente era Dios quien estaba detrás. Y cuando ellos se rebelan contra Moisés y no quieren el orden de Moisés, entonces están rebelando realmente contra Dios. Entonces, bueno, para no ser tan larga la historia, vamos a ir y veamos que al final dice, en el versículo 23, Jehová habló a Moisés diciendo, habla en la congregación diciendo, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó, fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y habló la congregación y les dijo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Aquí hay un mensaje de separación. Apartaos. O sea, está el orden y la organización original, y está la otra que quieren establecer una orden rebelde. Hay 250 líderes con Coré. La gran mayoría del pueblo está con Coré también. Pero sin embargo hubo una misericordia, porque Dios le dice, diles que se aparten. Diles a estos que se aparten de esos líderes apóstatas y rebeldes. ¿Por qué? Porque para que no perezcan en todos sus pecados. Miren que es exactamente, si usted compara esta expresión con Apocalipsis 18, es la misma que Dios dice, salid de Babilonia para que no participe de sus pecados y reciba de su plaga. Es exactamente la misma expresión. O sea, el Señor llamando a que se separen
de estos apóstatas. Y luego es cuando viene el momento cuando, ya después que se acabó el llamado, los que se iban a apartar se apartaron, los que permanecieron rebeldes. Entonces dice que Moisés dijo, bueno, si ellos mueren, como mueren todos los hombres, eso está en el versículo, vamos a ver, 29. Moisés dijo, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si ellos mueren de muerte natural, Jehová no me envió. El versículo 30, pero si Jehová hiciera una nueva cosa y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. O sea, él está diciendo lo que va a ocurrir. ¿Y qué pasa? Versículo 31, aconteció que acabando de hablar estas palabras, se rompió la tierra, se tragó la tierra, abrió la tierra su boca, los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahí está, esto fue una evidencia de que ellos estaban realmente rebeldes contra Dios, porque no estaban, así como, lo mismo que Pedro cuando le dijo a Ananías y Zafira, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. O sea, ellos pensaban que estaban mintiendo a Pedro, ¿no? Si Pedro no sabe nada, yo le digo esto a Pedro, él va a creer que es así y listo. Pero Pedro dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Entonces, lo mismo está pasando aquí. No estaban rebelándose contra Moisés ni contra Aarón, sino contra Dios, que era quien los había colocado allí. Entonces, aquí al final, ¿qué dice? Bueno, obedecieron, vino fuego del cielo, también consumió a los líderes, a los 250, y luego tuvo que Aarón intervenir para que no muriese todo el pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en el capítulo 17, es cuando sale el tema de la vara. O sea, ¿por qué? Porque el Señor castigó a los rebeldes, pero aún estaba allí todavía la duda, sembrada por los rebeldes. ¿Cuál era la duda? Que Dios no había escogido a Aarón ni a Moisés, sino que ellos se habían colocado ellos mismos. Entonces dice el versículo 17, versículo 2, capítulo 17, versículo 2, habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. O sea, son 12 tribus, escogieron 12 varas. Y sobre cada vara colocaron el nombre de cada tribu. Eran varas que estaban secas, cortadas ya. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. O sea, colocaban la vara, entonces decían Leví y ponían también el nombre, en este caso Aarón. Porque cada cabeza de la familia de sus padres tendrá una vara. Ok, ese era el asunto. Segundo parte, versículo 4. Las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declaré a vosotros. O sea, en el lugar santísimo. O sea, todas estas 12 varas iban a estar en el lugar santísimo. Y dice el versículo 5, y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. O sea, es lógico que una vara que está colocada en su tronco del árbol florezca, pero que las varas cortadas florezcan, eso no es natural. Es por eso que el Señor está diciendo, bueno, voy a hacer esa señal para que no quede duda. Y dice el versículo 6, Moisés habló a los hijos de Israel, todos los príncipes de ellos les dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, o sea que la vara de Aarón era una de esas 12 varas. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y dice, aconteció al día siguiente, o sea que pasó todo el día ahí esperando. Todo el mundo esperando qué va a pasar. Toda la noche la gente esperando qué va a pasar. Versículo 8, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, o sea, vino al santuario. Y he aquí que la vara de Aarón
de la casa de Leví había brotado, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. O sea que era una vara de almendro, entonces entendemos que era una vara del árbol del almendro, que habían cortado cada uno. Y la vara de Aarón, de la casa de Leví, esta es la que había brotado, echado flores, arrojado renuevos y producido almendros. Imagínense. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, ahí fue cuando ya se lo mostró a cada quien su vara y cada quien vio que la vara que había reverdecido era la de Aarón, entonces fue cuando Dios le dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, o sea, regrésala, ya todo el mundo vio, ya todo el mundo está claro, ahora regrésala, esa vara, delante del testimonio, al arca del pacto, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de sobre mí para que no mueran. E hízolo Moisés como lo mandó Jehová, así lo hizo. Entonces fíjense que ese es el cómo llegó, el contexto de por qué llegó esa vara de Aarón allí y lo que significa su señal, porque es una señal, lo está diciendo el texto, es una señal. ¿Señal de qué? Señal a los hijos rebeldes. ¿Rebeldes con qué? Con el orden que Dios estableció. Esto indudablemente, mis hermanos, indudablemente, dado como lo que hemos leído en Corintios, esto es una señal también para la última generación, para nosotros. ¿Pero señal de qué? Para los hijos rebeldes. ¿Quiénes son los hijos rebeldes? ¿Qué simboliza la señal? Bueno, ustedes habrán escuchado la cita que habla de la apostasía omega. ¿Sí? Y la cita de la apostasía omega nos dice que el diablo había engañado a los adventistas de séptimo día en que una gran reforma había de suceder y que esa reforma consistiría en dos cosas: en renunciar a los principios que Dios había establecido de la doctrina y en establecer una nueva organización. Esto es lo que está diciendo esta historia. La nueva organización que se estaba profetizando es la organización de Coré, Datán y Abirán. Esa es la nueva organización que dice también la apostasía, la cita de la apostasía omega, y que es la que, en palabras de Elena de White, sería aceptada por todos. Porque en este caso no, porque Dios se manifestó. Pero en el caso de la falsa reforma, según la misma cita, dice que sería aceptada. Dice, y me asombré por nuestro pueblo. Es decir que lo que estamos viendo, por un lado es, ya sabemos, por lo que hemos estudiado antes, que hoy día la mayoría del mundo adventista está gobernado por la nueva organización de la apostasía omega. Lo que estamos viendo ahora es que a la luz de esta historia profética, o sea, es una historia que es una señal y que está también señalizada en el santuario celestial, es una profecía. Y nos dice que esa nueva organización es la organización de Coré, Datán y Abirán. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir indudablemente, sin temor a equivocarnos, que así como Israel estuvo esclavo en Egipto, el cristianismo estuvo esclavo por el poder papal por 1260 años. Así como Dios llamó a Moisés y a Aarón para liberar a los israelitas de Egipto, así llamó a los pioneros y a Elena de White como profeta y sacó a un remanente de Babilonia. Y así como Dios le dio a Israel, cuando lo sacó, les dio la ley en el Sinaí, hizo lo mismo con el pueblo adventista, les dio la ley, cuando descubrieron la verdad del santuario y la del arca del pacto. ¿Y qué más? Y así como fue organizado el pueblo en el orden, el pueblo de Israel, con Moisés y Jetro, así Dios le dio al pueblo adventista un orden evangélico, 1863. Y así como el pueblo de Israel fracasó en entrar en la tierra prometida en los 12 espías, ¿dónde fracasó el pueblo adventista en entrar? Ajá, pero ¿en qué año? 1888. Correcto. 1888 es el análogo a los 12 espías. Y Josué y Caleb es el análogo a Wagner y Jones. Y por tanto, la rebelión de Coré es justamente la apostasía omega. Y el hecho de que esté la señal allí, ¿qué significa entonces? Significa de que Dios sigue diciéndonos a nosotros
Y sigue siendo esa señal. Miren, el orden que yo quiero para mi pueblo no es el de Coré, Datán y Abirán, no es el orden de la apostasía omega, es el orden de Moisés y Aarón, de los pioneros. Eso es lo que significa la vara de Aarón. La vara de Aarón significa la señal o el llamado de que Dios quiere que volvamos a ese orden. De hecho, inclusive, fíjense esto, dice que la vara de Aarón reverdeció. ¿Qué significa reverdecer? Dice, bueno, leímos que no solamente reverdeció, dice que brotó, echó flores y almendros produjo. ¿Qué significa eso? Porque no somos nosotros los que estamos especulando. Leímos 1 Corintios 10, versículo 6, versículo 11, que dijo que todo lo que aconteció a Israel es una señal para los últimos días. Y leemos el texto de número 17, versículo 10, ¿no? Cuando Dios le dijo, vuelve la vara de Aarón, se guarde por señal. Es Dios mismo que dice que eso es una señal. ¿Señal de qué? Señal de que la vara de Aarón debe reverdecer. ¿Y qué significa? Si la vara de Aarón es el orden original de los pioneros y debe reverdecer, significa que debe reverdecer la iglesia adventista original. Reverdecer es resucitar, ¿no? Revivir, volver. Debe volver el orden de los pioneros que Dios dio. Debe reverdecer el carácter, el espíritu de los pioneros. Debe reverdecer la doctrina que Dios le dio a los pioneros. Es más, hasta es una profecía, porque no solamente debía reverdecer, como ya lo estamos viendo, nosotros somos ese reverdecimiento. Y no es que nosotros vimos el versículo y dijimos, vamos a hacer el reverdecimiento. No. Dios nos inspiró y ahora que ya tenemos tiempo reverdeciendo, ahora Dios nos muestra, mira, esto estaba profetizado. Eso mismo yo pensé, pastor, cuando estábamos decaídos por el rechazo de la invitación de los hermanos. No, esto va a continuar en Bolivia con nosotros o sin nosotros. Amén. Eso es porque no es obra de hombre, porque es obra de Dios. Y Dios llama. Pero si los que llamó, como lo vimos en la primera lección, ¿verdad? En el primer estudio, si a los que llaman no escuchan, va a decir, mira, los que están por allí en la calle, llámelo y ellos van a hacer la obra. Entonces, nosotros somos ese reverdecimiento, esa nueva generación. Porque fíjense que también eso es lo mismo. ¿Por qué se rebelaron ellos? Coré, Datán y Abirán. Porque se dijo, no van a entrar. Por su incredulidad no van a entrar. Pero sus hijos, esos chiquitos, esa nueva generación, ellos sí van a entrar. Entonces, igualmente, los rebeldes de 1928, o sea, ¿quiénes serían Coré, Datán y Abirán entonces? En nuestra historia adventista, Coré, Datán y Abirán vienen a ser Leroy Frum y todos sus discípulos. Porque son los que han dado, los fundadores de la apostasía omega, son Leroy Frum y todos los que siguieron ese camino. Ellos han introducido una nueva organización y una nueva doctrina. Entonces ellos son esos líderes de la rebelión. Y es la nueva generación que va a entrar, son los descendientes de los pioneros. ¿Y quiénes son? Ya lo estudiamos, si se acuerdan, si han visto el sermón que se hizo ya en Perú, cuando hablamos de la sucesión apostólica, ahí está claro. Los verdaderos sucesores, no solamente los apóstoles y los pioneros, son no los que tengan una línea de autoridad, de nombre oficializado, no, sino los que tengan el mismo espíritu, el mismo carácter, las mismas obras y la misma doctrina, tanto de los apóstoles como de los pioneros. Entonces la nueva generación que ha reverdecido son los que han continuado con esa misma doctrina, y no solamente con la doctrina, porque aquí como estamos hablando de este tema, tenemos que decirlo. La apostasía omega, ya lo hemos mencionado, la cita famosa, Mensaje Selecto, tomo 1, página 243, habla de dos cosas de la apostasía omega: renunciar a las doctrinas y establecer una nueva organización. Entonces el llamado no solamente es a volver a las doctrinas originales, sino volver al orden original. Es decir, no estar
solamente con las verdades adventistas originales y de forma independiente, sino que también el llamado es a que nos unamos y que nos organicemos. Ese es el llamado y ese es el reverdecimiento de la vara de Aarón en este último tiempo. Y yo, bueno, vamos a concluir diciéndolo así, pues, enumerándolo. El reverdecer de la vara de Aarón es volver a las sendas antiguas originales, reverdecer la doctrina pionera, reverdecer el bautismo pionero, reverdecer el pacto de la iglesia pionera y reverdecer el orden y la organización pionera. Ese es el reverdecer de la vara de Aarón. Esa es la señal que está allí puesta fuera del alcance de los hombres en el arca del pacto del santuario celestial. Y bueno, justamente por eso es que estamos haciendo ese llamado a todos los que quieran volver a la iglesia adventista original, volver a las doctrinas originales, que también vuelvan al orden. Y por eso es que hacemos llamado a los que al rebautismo, como el bautismo que hacían los pioneros, que es lo mismo de los apóstoles. Por eso es que llamamos a la gente a que haga un pacto de iglesia, y el pacto de iglesia es exactamente el mismo que hacían los pioneros, porque de hecho lo hemos sacado de los libros de los pioneros, a renovar nuestra fe y reafirmar, mira, nosotros queremos seguir siendo adventistas, pero de los originales, de los que no están en la apostasía. Y por eso es lo mismo, el llamado que vimos allí en el texto que dice, Dios les mandó decir al pueblo por medio de Moisés, apartados de estos hombres, es lo mismo, apártense de la apostasía omega, apártense de estos hombres que lideraron la apostasía omega, apártense de los discípulos, porque también hoy, así como creemos que hay descendientes de los pioneros y nos creemos nosotros esos descendientes, también hay descendientes del Eloi Frum. Y ellos no se esconden, porque ellos mismos sacan y han replanteado y han vuelto a sacar y publicar el libro de la venida del Consolador. Y se siguen fundamentando en eso, con lo cual ellos certifican que ellos son seguidores de Frum y descendientes de Frum y no de los pioneros que Dios levantó. Y el llamado entonces, apartados de estos hombres y reafirmemos nuestra fe con el adventismo original. A nosotros nos dice, salid pueblo mío, ¿no? Exacto. Y entonces mi pregunta, ¿estamos de acuerdo? ¿Queremos hacer eso? Amén. Entonces, bueno, concluyamos con una oración y que el Señor pues nos ayude, porque justamente hoy no solamente levantamos la mano, sino hoy vamos a hacerlo una realidad con el rebautismo. Sí.